complicado para mí, pero en realidad también un alivio. Pero hoy, por eso reservé, hoy vamos a hablar de poesía, pero antes quería decir esto. Hoy yo tuve que escribir una nota para comunicar algo muy grave, y es que un tesoro de Idea Vilariño, aquellos cuadernos donde ella pasó todos sus poemas, ahí hay uno, ¿no? Ahí están los poemas de los años 50, la gran década de Idea, fueron vendidos a Estados Unidos. Esto para mí no es una nueva noticia, hace años, la noticia, la venta fue en agosto de 2017, eso está denunciado en la justicia, yo lo he llevado sola, ha habido una herencia muy difícil, mis abogados sostienen que esa venta fue ilegal. Yo pude ir el año pasado 2 veces a Princeton, que es a donde se vendieron. Idea lo menos, el lugar más lejano del deseo de Idea Vilariño es a terminar fuera de su país y en una universidad norteamericana. Ella no quiso aceptar ni becas en Estados Unidos porque la canadiense antiimperialista. Otros lo hacen y no está mal, quizás, que no se escucha. Preferiría no tener que tenerlo en la mano, porque soy muy torpe para eso. Y además estoy un poco nerviosa por esto que les estoy comunicando. Bueno, eso está por un lado en la justicia, pero yo pensé que era un momento de que eso no es un problema entre Ana Isla Borges, que quedó a cargo de manejar la obra de Idea y sus manuscritos y su archivo, y bueno, que en este caso que me lo vendieron, que fue un heredero. No voy a entrar hoy en esta noche, pero quería decirles esto. Si no, me parece que es un problema de patrimonio nacional, me parece que es un problema de la memoria, de cómo el Uruguay defiende eso que tendría que quedar acá. Y bueno, hoy la nota que publiqué en Brecha, que es muy, muy sobria, muy técnica, porque es todo un proceso muy engorroso que había que primero delinear. Pero hay mucho para hablar de eso. Yo espero que en el Uruguay se recoja eso, se discuta, porque es un deber que tenemos con nuestros grandes poetas. Terminaba recordando esa canción de Leo Maslía, cómo pagar la deuda externa. Lo cité un poco mal porque lo cité de memoria, ahora lo podría citar mejor, porque ella dice con Onetti y Vilariño. Maslía los puso juntos, que le hubiese gustado la idea, pero en realidad yo pensé que no, que era porque en parte de la canción dice pagará con Barran, pagará con Naum, pagará con... Y yo dije con Idea Vilariño, así lo cité, mal. Con Américo Torre puso. Pero bueno, en sí igual vale, pero decía que esa marcha, que también era una cosa muy ácida y muy crítica de Leo, y lo bien que hizo, en poner la fe en ese patrimonio, ¿verdad?, de nuestros creadores. Además los unía a ellos, me parece que era una actitud ética frente a la vida. En todo, desde muy jóvenes, y ante el trabajo. Hay una carta de Idea de Emir Rodríguez Monegal, que estaba en Londres, cuando preparan números sin Emir, que era el que más mandaba. Entonces dice que en la reunión estaban todos tomando caña, y menos Benedetti y Idea, que trabajamos, escribe Idea, como hormigas negras, mientras los otros, esto tiene su gracia, parecían unos asirios, por la revista CIR, que era un poco la revista de competencia de jóvenes. Bueno, esa amistad sustentada también en esos valores y en un compromiso político muy cercano de los dos, los unió. Entonces yo pensé, cuando iba a hablar porque hace poco reuní los ensayos críticos de Ideas sobre poesía. Hoy me olvidé en el apurón, pero lo que iba a hacer es traer el libro, y lo que yo pensaba de eso lo puse en el prólogo. Y entonces hablar hoy de algo que se adaptase un poco al día, a las circunstancias, a mis deseos, y pensé, bueno, creo que lo que más los unía un poco era el compromiso político. Entonces voy a hablar de la poesía política de Idea, de 2 poemas, porque sé que el tiempo es corto. Y después me dije que venía aquí personas, poetas muy jovencitas, y dije, bueno, voy a empezar por el primer poema político de Idea, que no es ese que está ahí, porque, a ver, sí es este que está acá, a Guatemala, ¿verdad? Pero también quise aprovechar la oportunidad, antes de entrar un poquito en el poema, para mostrarles cuáles son los cuadernos que se fueron. Durante años me estuve preguntando dónde estaban los cuadernos. No podía salir a hacer un escándalo si no tenía la menor idea.
en el diario de Juventud, el acápite que pusimos con Alicia Torres, bueno, yo lo elegí pensando, primero porque es muy importante, porque IDEA dice en ese acápite, todo lo que no esté en el libro, en los cuadernos de poesía, en el libro pasado al libro de poesía, es decir, todo lo que no esté en los poemas puede no ser verdad, ¿no? Y me pareció bien para ponerlo en un diario, porque la verdad para ella siempre se jugaba verdaderamente en la poesía. Pero por otro lado, yo quise poner en ese libro que edité en 2014, allí, solapadamente, lo que digamos discretamente, como una clave para que se entendiese que esos poemas existían, porque ella pone lo que no esté pasado al poema de poesía, ¿dónde estaban esos poemas? Me sorprendió que nunca nadie preguntase eso. Empecé a pensar que estaba loca, que yo era la única, que quizás no existían de verdad. Cuando me enteré que estuvieron ahí, bueno, no voy a hacer esa historia. Dijimos que hoy vamos a hablar de poesía. A Guatemala es el primer poema político de Idea Vilariño. Es de 1954. A diferencia de su generación, que en general se hizo más combativa y asumió un poco posiciones latinoamericanistas, así, quizás a partir de la Revolución Cubana, que ya estaba en ciernes, es en el 59, unos pocos años más, Idea ya tenía, porque venía de una familia anarquista, eran, como ella cuenta en su primer diario, eran socialistas de Frugoni, salía a repartir papeles. La tía Inés Vilariño, que fue la que le introdujo, era una gran militante por la República Española, venía de allí. Y entonces escribe a Guatemala. Yo lo leo y ustedes quizás lo puedan seguir allí. Ahí. Estabas en tu casa, eras una muchacha moderna, joven, pura, arreglándote el pelo. Eras para nosotros, los sudamericanos, vegetantes y muertos, la hermana que se lanza a la vida, la valiente, la de nuevo destino. Y viéndote reír, las otras, las hermanas marchitas y sin sueños, se miraban en ti, cobraban fuerzas y volvían a muertos ideales, pero no podía ser y todos lo sabían. Te siguieron de noche, te empujaron a un viejo callejón sin salida, te golpearon la boca, te ataron y encerraron. ¿Qué digo? No te ataron. Te tienen de sirvienta. Sí, señor, sí, señor. Te paga bien, es claro, y a lavar pisos y a poner la mesa para que coman otros, y a lustrar los zapatos, y a lustrar los zapatos. ¿Esto ya pasó? ¿Lo pudieron seguir? Sí, sí. Hay algunas variaciones, ¿no? De orden en general. Los zapatos. Como si siempre en la vida hubieras hecho solo, como si nunca hubieras tenido otro destino, como si no supieran que fuiste una paloma. Y las pobres hermanas, marchitas y sin sueños, se dicen, ¡qué locura! Eran locuras, sí. Nuestro destino es decir sí señor, lavar los platos, sí señor, poner la mesa para que coman otros, sí señor, surcir las medias y lavar los platos, sí señor, ilustrar los zapatos. ¿Ven el poema que sigue? Eso es lo que tienen los cuadernos que se fueron a Princeton. Estás lejos y al sur, allí no son las 4. La carta 2, carta de amor, en poemas de amor dedicada a Juan Carlos Onetti. Ese es el poema que sigue, y el anterior es quisiera estar en casa entre mis libros, mi aire, mis paredes, mis ventanas. Es un nocturno, no tienen título, es algo muy característico también que nos enseñan los cuadernos de Idea. El título es lo final y los cambia muchas veces porque se repiten, porque son parecidos, no son especialmente protagónicos. Pero entonces tenemos un poema de nocturnos, luego un poema político de Pobre Mundo a Guatemala, con una historia de publicación especial, pero no importa, y luego un poema de amor. Porque en los cuadernos, Idea que escribiría en un papelito, que eso todavía nos falta recuperar, muchos de los originales, como casi todos los poetas, no los escriben ya pasados. Cuando viene la inspiración lo escriben donde sea, como hacía Delmira Agustini, ¿verdad? Cualquier carta. Entonces eso es lo que tienen los cuadernos. Al quedar pasados,
son también una especie de otro diario, porque están muy pegados a la vida, tienen la cronología que luego Idea negó, porque ella fue armando sus poemas, sobre todo a partir de la mitad de su carrera, cuando después de publicar Nocturnos, empezó a ver que tenía una vertiente donde se expresaba y que esas vertientes no iban a cambiar. Y en el segundo edición en la primera edición de Pobre Mundo explica, creo que no va a haber otros, van a ser estos títulos, Nocturnos, Poemas de Amor, y luego con una pequeña nota que ella nunca ponía en sus libros. Y por mucho tiempo tampoco les ponía fecha. Recién cuando hizo la poesía completa les puso fecha. Entonces estos cuadernos guardan ese orden en que fueron escritos y además, como le pasa a cualquier escritor también, después que empieza a usarlos, estos parecen muy prolijos, pero de pronto empieza a usarlo el propio cuaderno como si fuese un borrador. Empieza a usarlo y a trabajar en ellos, y entonces además hay muchos poemas que no recogió el libro, algunos que una vez publicó y nunca más, y unos cuantos inéditos también. Por eso quería mostrarles además este tesoro que está ahí. Y contarles un poco lo que le pasó a Idea con este poema. ¿Dónde lo escribió? 1954. Lo mandó desde Estocolmo para que lo publicasen en Marcha. Estaba en Estocolmo porque había viajado a acompañar a la hermana y ahí hizo que precisaba atenderse así con médicos, una cuestión de salud. Y desde allí entonces manda este poema para que se publique en Marcha. Si uno va a la colección de Marcha, esto ocurre, ¿no? Los poemas empiezan a tener siempre una potencia. El poema es lo que más se separa, ¿verdad?, de la continuidad del tiempo. Entra otro tiempo cuando son buenos, ¿verdad? Pero sin embargo, si uno va y vuelve al momento, se iluminan también condiciones en que nació. El semanario de Quijano estaba llevando una campaña muy grande, primero de entusiasmo, con el experimento progresista que se estaba haciendo en la Guatemala de Jacobo Arbenz. Y después un duelo y una protesta y una lucha cuando es intervenida Guatemala. Y entonces se escribió muchísimo. Cuando lo manda, el jefe de páginas, que era Mir Rodríguez Monegal, no le gusta el poema. Nunca vi las razones por las que no. Pero al año siguiente, Idea va a tener otro problema con el semanario, que va a renunciar. Este problema no llegó a serlo. Emir lo publicó y el poema se publicó. Pero hubo así un distanciamiento, que es con el poema El Amor, cuando Quijano le censura ese verso, un poema con sangre, semen, lágrimas. Idea dice que eso es inaceptable y renuncia a Marcha, lo que era el semanario de su generación. Y en el diario escribe que le pide, cuando le está pidiendo que ella quiere explicar por qué renuncia, que los lectores sepan por qué renuncia, ¿no? No se las hacía fáciles a nadie, Idea Vilariño. Y bueno, el otro en el medio no quería, bueno, sí, pero sí es discreto. Y salió bastante discretamente. Pero la renuncia no fue nada frágil. Renunció y se fue y solo volvió en el 72 porque los tiempos parece que llamaban a estar en marcha. Entonces decía que al año siguiente, con ese problema del amor, ella escribe en su diario: le dije a Emir, solo antes una vez te pedí que me publicaras algo. Fue a Guatemala. Entonces digo, ahí también quedó a testimonio. No lo voy a leer todo, pero tuvo consecuencias el poema en otra prensa. En el diario El Día, el 19 de octubre de 1954, ¿no?, después de que se había publicado en Marcha, hay un suelto en que, con el título de Cursilería, y le dicen: alguien que ha dado en poner en malos versos ripiosos, vaya a saber qué sentimiento de frustración interior dedica una poesía a Guatemala. A ver, no sé si están ya acá las poetas jóvenes, lo que puede ser la dureza a veces, ¿no?, de la consecuencia de escribir un poema.
y para expresar su lamentable simbolismo poético compara ese país bajo el régimen comunista con la muchacha emancipada quien mira a sus hermanas con temor y con lástima por el triste fin que la espera. Cuando ese fin llega, las hermanas que representan a las restantes repúblicas americanas entonan una cursi queja plañidera de la que dan ejemplo los siguientes versos. Y bueno, y lo cita. Difícilmente alcanzable un extremo, lo único que repite la misma idea un poco, muchas veces, el extremo de cursilería que revela, etc. Bueno, yo creo que esto que podía tener gran parte de ideológico, también era una reacción, no sé si bastante misógina y patriarcal, como después al año siguiente la otra que iba a ser sobre temas de sexo y de libertad y de nombrar el cuerpo, porque ella estaba inaugurando con ese primer poema una forma distinta de la poesía política y comprometida, me parece a mí. Casi todos sus poemas, si ustedes recuerdan el que hizo a Nicaragua, por ejemplo, en que simplemente golpea, ¿verdad?, contra la pared y hace una puteada. En el cuaderno se ven que antes de poner esa palabra, después elige una palabrota, antes estaba una puteada, va tachando, pero en general es ella, ¿no? Es esta forma de tratar los grandes temas épicos de una forma casi intimista, es muy original. Por otro lado, Idea terminó por elegir para lo que hace tiempo leemos como toda su poesía, que es la poesía completa, que está hecha con un criterio de poesía completa, pero no quiere decir que tenga que ser exhaustiva. Ella criticaba mucho que se hiciesen exhaustivos libros de los poetas, y menos que empezasen por los primerizos, porque sentía que el libro tenía que tener una forma. Hasta le reprochaba a los Cálices Vacíos, que con la potencia de los Cálices Vacíos de Delmira hubiese puesto adelante demasiados poemas del Libro Blanco y de Cantos de la Mañana. Tenía mucha conciencia de armar como libros. Pero si uno visita un poco los cuadernos estos, vamos a ver que escribió más de los que publicó y más de los que, no muchos tampoco, ¿no? Fue como exacta para hacerlos, pero muchos más sí de los que conocemos. Y que en todos hay como esa regla que es como una nueva forma, no épica, no declarativa, ¿no? De decir la poesía. Bueno, aquí está este cuaderno, ven, ella ponía aprovecho a mostrarlos, ¿no? 1967, iba anotando por años, ¿no? Quiénes somos, qué pasa, después viene con los brazos atados a la espalda. Aquí sí empiezan a aparecer por el año, obviamente, muchos más poemas políticos. A H.R.A. Hugo René Alfaro. Yo pienso, pero eso es un lindo tema para investigar, que este poema que es sobre Vietnam es sobre una foto. Me gustaría encontrar la foto un día. Me parece que varios poemas, en algunos se hace explícito que es una foto, varios poemas políticos tienen en origen una foto, que tiene que ver también con la denuncia, ¿no?, de lo real, el contacto con lo real. Bueno, digo que no murió. Este es el poema de Che Guevara. No lo voy a leer porque o lo leo al final, o leo un verso al final que tiene que ver con lo que yo empecé hoy a hacer público de sus cuadernos y de la traición que se hizo Idea Vilariño al llevarlos a otro lado. ¿Ven? Ahí viene Ya me voy, una milonga, también política. Por ahí aparecen, ¿no?, las canciones. Digo que no. Acá, otra, segunda versión. Entonces este poema también dedicado a Che Guevara se publicó, no me quiero equivocar con las fechas, bueno, el Che Guevara murió, como todos saben, en La Higuera, el 9 de octubre de 1967. El poema de Idea se publicó recién bueno, ahora no me sale, un mes después. Pero hay algo más, y el poema dice, digo que no murió, y dice, yo no lo creo. No lo dejaron ver por el hermano, y además, ¿cómo morirse el Che? Digo que no murió. Y bueno, cuando leemos este poema, nosotros ya estamos pensando, el Che no muere nunca, el Che va a vivir en cada compañero, o va a vivir como ideal, o va a vivir eternamente.
pero tiene igual una raíz muy concreta, porque 5 días después de muerto el Che, la tapa de Marcha decía: ¿está muerto el Che Guevara? No se sabía, y adentro había una nota de Carlos María Gutiérrez, el brillante periodista, muy amigo también tanto de Benedetti como de Idea Vilariño, que había ido además y lo había entrevistado al Che en Sierra Maestra, que hablaba de la presunta muerte del Che. Fue todo un tema que recién al número siguiente, la tapa de Marcha es la foto del Che muerto que todos conocemos, invertida, y bueno, y la contratapa es una especie de collage de Blanquito, el dibujante de Marcha, que tomó la de Corda, es chino, la famosa foto de Che, y sobre eso hizo como un collage. Esa era la tapa y era el Che está muerto, el Che vive, ¿no? El Che murió, el Che vive, ¿no? Y eso fue un poco y fue también, bueno, se escribieron muchísimos poemas. Creo que eso fue bien interesante de ver cómo lo escribía cada uno. Por supuesto, Idea fue de las que más demoró, pero sin embargo, el poema nace de eso y sigue insistiendo. Y cada verso, esto no lo dejaron ver por el hermano, es lo que estaba en la nota también de Gutiérrez, ¿no? Entonces, todas las argumentaciones que se decían, porque pensaban que era, bueno, también podía ser una maniobra de la CIA, decían, decir que estaba muerto para quitarle la moral a todos los movimientos revolucionarios. Idea trabaja sobre ese tema en el poema y usa casi los argumentos, eso como que no lo vio el hermano, argumentos muy de circunstancia, pero incluye también, porque en los últimos versos de este poema, que hace una alusión que termina con quien fue que lo mató, ¿verdad? Responsable, ese teniente Prado, diciendo que no hay que olvidar, ¿no?, quién fue el que lo mató. Eso ya llegó mucho después. Entonces utiliza también noticias que llegan después, pero las sigue poniendo porque también transforma eso que fue una incertidumbre en una especie de motivo y de motor para el poema. Y creo que ahí es donde se empiezan a ver también las maneras renovadas que tuvo para hacer poesía política y también las formas en que se nutrió eso. Y para decirlo también, simplemente para terminar hoy, y bueno, para volver a lo de esos archivos que se fueron, recuerdo un verso que técnicamente está muy bien resuelto, cuando ella dice, pero no es en este poema, no, y esa bota, no sé si es en ahora estoy media nerviosa, cuando dice la bota sucia y norteamericana, ¿no? Bueno, simplemente eso. En el de Vietnam. ¿Eh? En el de Vietnam. Sí. En el que vimos hoy antes, entonces, con las manos atadas. No, ese es el de la tortura. Bueno, de algún modo, como va a volver poesía, no me quiero extender por fuera, sino tiene como 3 momentos el poema El Che. Voy a leer algo, porque si no queda muy reducido. Robo un poquito y le damos un cierre a esto. Aquí. Cómo levanta el poema, ¿no? Y se inspira y se vuelve también un poema con aliento épico, trabajando sobre eso, que fue una circunstancia, porque el propio Carlos Quijano escribió, nos resistimos un sueldo cuando hacen la cobertura y aceptan que murió, y en los versos de Idea dice, y no lo voy a creer aunque lo diga el propio Fidel Castro. Eso es porque finalmente la prueba de que el Che era si Fidel lo aceptaba o no, y eso es lo que dice Quijano en un sueldo, que yo por aquí copié todo, que empieza diciendo, nos resistimos a creer que lo que era cierto, pero sí lo es, lo acaba de confirmar Fidel.
Entonces eso está nutriendo todo el poema, que al mismo tiempo se levanta sobre esa circunstancia y dice una voz que sigue resonando, como en esto. Yo no voy a creerlo aunque lo llore Cuba, aunque haga duelo toda Latinoamérica. No hay que creerlo. Ahí hace un salto, ¿no? En el sentido. Un día, un buen día, dirán está en Brasil o se alzará en Colombia o Venezuela a ayudarnos. Y ese día una ola de amor americano moverá el continente, alzará el Che de América. Gracias. Si era una rosa, si era una llama feliz. ¿Para qué las violetas y para qué la vida? Nada tiene que ver ya más con nada. Si no estuviera aquí, Tampoco yo. no sé quién soy. Fuera a donde viven las gentes Digo yo y porque extender su sentir debajo de su música, un silencio de muerte a cada cosa. Tal vez debí quedarme en los amores quietos, que podían llenar mi vida con un nombre, en vez de un cargo de hombre, despojado, sin alma, ser puro, esqueleto, panza. yo no tengo. He quemado mis panes, No y he quiero quemado mis tener trenes, ya más he quemado mi preguntas. tierra No y he quemado mi tengo. agua. Quiero tener ya más respuestas. Tendría que sentarme En un banquito y esperar que termine.